Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a un repaso de la lección de escuela sabática. Vamos a presentar la lección de escuela sabática desde acá de Guatemala, desde la zona montañosa de Guatemala. Estamos aquí en Guatemala teniendo un seminario profético en la ciudad de Tononicapán. Estoy en una aldea que se llama Chillac, así que esta es una zona montañosa. Aquí hace mucho frío, un frío extremo, así que hemos estado lidiando con una infección en la garganta, pero gloria a nuestro Dios, todo ha salido bien. Han habido muchas visitas, eh, han habido muchos hermanos que han apoyado, la iglesia ha estado llena, los mensajes han sido de edificación, así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, vamos a presentar la lección de escuela sabática. Vamos a estudiar la lección número 2. La lección número 2, hermanos, trae un título muy interesante y es Amor Pactual. Vamos a orar para iniciar. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites poder presentar este repaso de la lección de escuela sabática. Te pedimos, Señor, de que nos bendigas. Bendice a tu siervo y bendice a los hermanos y amigos que van a escuchar esta presentación. Que este repaso de la lección sea para reforzar nuestro conocimiento y podamos aprender más. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La lección número 2 trae como título Amor Pactual. Cuando hablamos de amor pactual, hermanos, estamos hablando de que Dios es un Dios de pactos. Ahora, ¿qué es un pacto? Porque para hablar del amor de Dios tenemos que hablar qué es un pacto. Dice el diccionario RAE de la Real Academia Española lo siguiente: pacto, tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. O sea, cuando Dios hace un pacto con los seres humanos es porque ese pacto lleva una condición. Ya vamos a ver de qué se trata esa condición. Amor pactual. Dice el versículo para memorizar, está en Juan 14:23. Respondiendo Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Hermanos, cuando hablamos del amor de Dios, es bien importante que nosotros sepamos diferenciar qué es el amor de Dios. Muchos confunden el amor de Dios con un mero sentimentalismo, con un amor carnal, pero cuando hablamos del amor de Dios, estamos hablando de un amor incondicional. En el idioma griego se usa el nombre o la palabra ágape para hablar del amor incondicional de Dios. En efecto, en el idioma griego hay tres palabras para amor, para referirse a amor. Tenemos, por ejemplo, ágape. En griego es el amor incondicional de Dios. Tenemos el amor fileo, el amor entre hermanos, y el amor eros o el amor erótico, que es un amor pasional entre esposos. Ahora, cuando hablamos del amor de Dios, estamos hablando del amor ágape. En algunos casos, el amor de Dios se compara también al amor de hermanos. Cristo dijo: vosotros sois mis amigos y mis hermanos. Ahora, es interesante que en la iglesia primitiva, entre los hermanos tenía que reflejarse el amor de Dios, el amor ágape. Inclusive los discípulos, la iglesia primitiva, a las reuniones donde se congregaba la iglesia para adorar a Dios, llegaron a ponerles el título o el nombre ágapes a esas reuniones. Esto lo dice Judas 1:12. Las reuniones entre hermanos se le llamaban ágapes. Recordemos de que ágape significa amor incondicional de Dios. Ese es el amor que debe de reinar entre la iglesia, entre los hermanos. Judas 1:12 dice:
hablando de los apóstatas. Los apóstatas son manchas en vuestros ágapes, dice Judas. Estos son manchas en vuestros ágapes. Anteriormente Judas estaba hablando acerca de los falsos maestros que infiltran a la iglesia errores y apostasía. Pueden leer eso en los versículos 3 y 4 de Judas. En ese contexto dice Judas, esto son manchas en vuestros ágapes, o sea, en vuestras reuniones. A las reuniones los discípulos le llamaban ágape. Y dice que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Quise usar esta cita bíblica para demostrar que el amor ágape es el amor que debe de reinar entre hermanos. Algunas veces el amor fileo también se usa para representar el amor de Dios. Ahora, cuando hablamos del amor de Dios, tenemos que tener en cuenta, hermanos, que el amor de Dios no debe de compararse a un amor pasional o carnal que pueden reflejar los seres humanos por tener un mal concepto de lo que es en realidad el amor. Muchas personas confunden el amor de Dios con un mero sentimentalismo, con un mero emocionalismo. De allí es donde surge la palabra o la frase errónea, hay que predicar de amor. Dicen esa frase para disculpar el pecado o para desviar la verdad. El amor de Dios, el amor pactual de Dios, es un amor que se refleja en la obediencia a sus mandamientos. Quiero leer una cita de la sierva del Señor, donde la sierva del Señor explica con lujo de detalle que podemos caer en este error de comparar el amor de Dios con un mero sentimentalismo. Muchos predicadores se han desviado a predicar un mero sentimentalismo y no están predicando el verdadero amor bíblico. El verdadero amor bíblico enseña a la gente a obedecer la ley de Dios. El verdadero amor de Dios lleva a condición un pacto. El amor pactual de Dios lleva una condición y esa condición de Dios es obedecer sus mandamientos. Su justicia se revela en la observancia de todos sus mandamientos. La sierva del Señor, Elena de White, en el libro Conflicto de los Siglos, página 545, párrafo 2, nos advirtió de este tipo de espiritismo de confundir el amor con un mero sentimentalismo. Y esto va más que todo para los predicadores que están predicando mensajes halagüeños, mensajes sentimentalistas, mensajes que llevan más fábulas que palabra de Dios. Conflicto de los Siglos, página 545, párrafo 2 dice, los espiritistas hacen hincapié, noten, hacen hincapié en el amor de Dios como que si fuese atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. La justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley, todo eso lo pierden de vista. Enseñan al pueblo a que miren el decálogo como que si fuera letra muerta. Tengamos cuidado con esos predicadores. Estos predicadores no solamente están fuera de la iglesia, sino que también pueden estar dentro. Dice la cita, fábulan, agradables y encantadoras, cautivan el sentido e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Dicen ellos, lo que importa es el amor de Dios. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Es una gran verdad, pero dicen esas frases para justificar su mala conducta, para justificar el pecado, para justificar algún apetito que les favorece. Pero la Biblia es clara, el amor de Dios reprueba el pecado. No lo aprueba, lo reprueba. Y dicen, se niegan a Cristo tan descaradamente como antes.
pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne el engaño. No confundamos el amor de Dios con un mero sentimentalismo, con fábulas, con anécdotas y con otra cosa que no tiene nada que ver con la palabra de Dios ni con la santa ley de Dios. Ahora, cuando hablamos del amor de Dios, el amor de Dios, hermanos, se reveló en la cruz del Calvario. Cuando hablamos del amor de Dios, estamos en el día domingo. El amor de Dios es un amor eterno. Es importante que nosotros comprendamos eso, porque el día domingo dice el amor eterno de Dios. Dios es amor, por lo tanto el amor de Dios tiene que ser eterno. Algunas parejas dicen, se acabó el amor, vamos a un divorcio. Pero eso es erróneo, hermanos. El amor no se acaba. Lo que pasó en esa relación es que nunca hubo amor. El amor de Dios nunca termina. El problema es de que la gente hoy en día ha confundido sentimentalismo, ha confundido galanteo, emocionalismo, obsesión con amor. Por eso es bien importante que nosotros comprendamos el concepto bíblico de lo que es el amor. El amor de Dios es eterno. Y los que reflejan este amor, en ellos nunca se debe de acabar. Si el amor se acabó en alguien, significa que allí nunca hubo amor. El amor no termina. Noten cómo dice Juan 3:16 al 18. El amor de Dios es eterno, pero no es el amor que termina, porque Dios es amor. Es que los seres humanos dejan de amar. Los seres humanos pueden rechazar el amor de Dios y lo pueden recibir. Eso no significa que el amor de Dios se termine. El amor de Dios es eterno. Y la mayor muestra del amor de Dios se manifestó cuando Cristo murió en la cruz. El Padre demostró su amor eterno en la cruz. Pero ese amor eterno lo podemos recibir o lo podemos rechazar. Recordemos de que Dios nos da libre albedrío. Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, o a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Pero noten que todo lo hizo por amor. Pero ahora noten que ese amor lo podemos rechazar o lo podemos recibir. Ahora dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, el amor es eterno, pero ese amor eterno lo podemos rechazar porque Dios nos da a cada uno de nosotros la opción de elegir el libre albedrío. Y dice el comentario del día domingo, aunque algunos lo rechacen, Dios nunca deja de amarnos. Recordemos de que todo el problema está en el ser humano. Porque si Dios dejara de amarnos, entonces el amor no fuese eterno y Dios no fuese eterno. Todo el problema cavila en el ser humano, que lo rechaza. El ser humano se enfría, el ser humano deja de amar, el ser humano rechaza el amor de Dios. El ser humano por naturaleza se niega al amor de Dios. Dice el comentario del día domingo, hay un comentario que me gusta lo que dice, aunque algunos lo rechacen, noten, el amor lo podemos rechazar. Dios nunca deja de amarnos. En Jeremías 31, versículo 3 dice, con amor eterno te he amado. Noten que Israel era un pueblo apóstata, rebelde, desobediente. Aún así Dios nunca lo dejó de amar. Con amor eterno te he amado, dice. Por eso prolongué mi misericordia. En otras partes, la Biblia enseña repetidamente que el amor de Dios es eterno. Ver el Salmo 136. Dice que para siempre es su misericordia. El amor de Dios nunca se agota, es eterno.
porque Dios es amor. 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El Salmo 100, versículo 5 dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Noten, para siempre su misericordia. No se acaba. El problema está en nosotros, hermanos. Y eso es bien importante que comprendamos la temática que viene plasmando el día domingo. Que comprendamos correctamente qué es el amor de Dios. Y que el amor de Dios nunca se acaba, nunca termina porque es eterno. El problema está en el ser humano que lo puede aceptar o rechazar porque tenemos libre albedrío. El día lunes dice amor pactual. El amor de Dios tiene un pacto. Dios siempre ha hecho pacto con los seres humanos. Hizo pacto con Noé, hizo pacto con Abraham, hizo pacto con Israel. Pero esos pactos son hechos por amor. El matrimonio es un pacto. El bautismo es un pacto. Cuando creemos en el Evangelio, hacemos un pacto. Y esos pactos están unidos por el amor de Dios. Pero es bien importante, hermano, que comprendamos de que todo pacto, aunque es basado por amor, lleva condiciones. Un convenio lleva condiciones. Esto lo podemos ver como Dios hizo un pacto con Israel. En Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Noten que aquí vemos el amor de Dios reflejado en este pacto que Dios hizo con Israel. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Noten que Dios escogió a Israel por misericordia. Y dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. ¿Cómo se llama esto? Misericordia. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de mano de Faraón, rey de Egipto. Noten que Dios eligió a Israel como una nación santa especial para que Israel fuese portavoz a todas las naciones. Dios eligió a Israel por misericordia, por gracia. No es porque Israel haya sido una nación especial más que todos los pueblos. La nación de Israel era una nación insignificante. Y Dios en su misericordia eligió a esta nación para que Israel fuese el portavoz de Dios, para que predicase el evangelio a todas las naciones circunvecinas. Lastimosamente Israel traicionó su cometido. Pero vemos de que Dios hace un pacto con Israel. Y ese pacto siempre lleva condiciones, por eso es que es amor pactual. Dice el comentario de este día lunes, la Biblia describe a menudo especial relación de amor de Dios con nosotros, utilizando metáforas familiares o de parentesco, en particular metáforas del amor entre marido y mujer o de una madre buena para su hijo. Estas metáforas se utilizan sobre todo para describir la relación especial entre Dios y el pueblo con el que estableció su pacto. Se trata de una relación de amor pactual que implica no solo el amor de Dios por su pueblo, sino también la expectativa de que el pueblo acepte ese amor y que ame a Dios y a los demás. Noten que todo pacto lleva una condición. Cuando hay un convenio entre dos personas, porque un pacto es un convenio entre dos o más personas, siempre un pacto lleva condición. Y ese pacto es obedecer la ley de Dios, obedecer los mandamientos de Dios. Aunque Dios nos ama de pura gracia y de pura misericordia, todo pacto tiene condiciones. Y esto implica la obediencia que el ser humano debe dar a este amor pactual de Dios. ¿Noten, hermanos, qué interesante?
Dios nos ama de pura gracia, Dios hace un pacto con nosotros. El pacto Dios lo hace con nosotros. Nosotros solamente recibimos el pacto. La respuesta que el ser humano da a ese pacto, la condición es obedecer la ley de Dios. Todo pacto lleva la obediencia. Hasta por lógica se entiende eso, hermanos. Cuando se hacen pactos terrenales, hay condiciones. Cuando se hacen convenios terrenales, hay condiciones. Cuando hay un matrimonio, hay un pacto. Todo. Cuando alguien se bautiza, hay un pacto. Cuando alguien se bautiza, está haciendo un pacto con Dios de que va a ser obediente, de que va a ser una nueva creación, de que va a caminar en los caminos de Dios. Todo es así. Vemos de que Dios esto lo reveló a Israel cuando salió de Egipto. Había una condición para este pacto. Éxodo 19, versículo 4 al 6 dice: Vosotros vistes lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y los he traído a mí. Noten, los he traído a mí. Esta es una figura metafórica de la relación que existe entre un esposo con una esposa. Los he traído a mí. Ahora, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Noten, sí, esta palabra, noten que una sílaba, sí. Dieres oído a mi voz, noten que ahí está la condición. Esa palabra sí es una condición del pacto. Si dieres oído a mi voz y guardar mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pero hay una condición, noten. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios le dice a Moisés, estas palabras dirás a los hijos de Israel. Y noten cómo Israel respondió. En el versículo 8, Éxodo 19:8 dice: Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Noten que ahí está respondiendo al pacto de Dios, al amor pactual de Dios. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Claramente, hermanos, por eso es que tenemos que entender correctamente qué es un amor pactual. Dios hace pacto, pero ese pacto siempre lleva una condición, y es la fidelidad, serle fiel a Dios, la obediencia, la santidad. Solamente así llegaremos a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Pasemos al día martes. El día martes dice una relación condicional. Esto significa, hermanos, que todo pacto lleva una condición. Aquí se explica más el punto del día lunes y dice una relación condicional. Dice el comentario de este día: ser amado por Dios implica obedecer el mandato divino de amor a Dios y a los demás. En otras palabras, el amor de Dios se manifiesta en los mandamientos de Dios, porque ahí se revela el amor de Dios. No puede decir alguien de que ama a Dios o ama a su prójimo si no está obedeciendo la ley de Dios. La ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios. La ley de Dios es un reflejo del amor de Dios. Por ejemplo, noten cómo dice Pablo en Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. La obediencia a la ley de Dios, eso incluye una relación condicional con Dios, hermanos. Sin obediencia no puede haber una relación. Es ilógico. Por lógica se entiende que sin una obediencia, sin una fidelidad, no puede haber un pacto, no puede haber una relación condicional. El apóstol Juan dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 1 al 3, hablando del amor de Dios: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y dice, y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él.
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son difíciles de guardar. Noten que el apóstol Juan relaciona la obediencia a los mandamientos con el amor de Dios. Los que han nacido de Dios aman a Dios, aman a su prójimo y obedecen los mandamientos de Dios, porque esa es una relación condicional. Esa es la condición del pacto. En Oseas 9:15 se nota algo muy interesante. Noten cómo Dios le dice a Israel. Oseas 9:15 dice: toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Ahí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de su casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. La Biblia, hermanos, tiene aparentes contradicciones. Entonces, la misericordia de Dios no es eterna. Este texto tiene su explicación. Dice el comentario de este día: como hemos visto, el amor de Dios es eterno, y aunque Oseas 9:15 Dios dice a su pueblo: no los amaré más, es importante recordar que más adelante el mismo libro Dios declara acerca de su pueblo: los amaré de pura gracia. Esto lo encontramos en Oseas 14:4. Oseas 9:15 no puede significar que Dios deja por completo de amar a su pueblo. Esto debe entenderse en el aspecto de la respuesta de Dios a ciertas condiciones que Dios demanda de su pueblo, y su pueblo no las cumple. Debemos de entender este punto, porque puede causar confusión, hermanos. Y tenemos que quedar claros en este punto: el amor de Dios es eterno. La mayor evidencia que Dios nos ama, aparte que dio a su Hijo para morir por nosotros, la mayor evidencia, hermanos, es que estamos vivos. Cuando yo despierto en la mañana y veo la luz del sol y veo los pajarillos, cuando yo veo un plato de comida en la mesa, me recuerdo al amor de Dios y a su misericordia. Con el hecho de estar vivos, hermanos, vemos el amor de Dios reflejado en nuestra vida. Toda la creación refleja el amor de Dios. Por tanto, no podemos usar un versículo fuera de contexto cuando hay otros pasajes bíblicos que dicen lo contrario. Lo que debemos de hacer es explicar correctamente ese texto. Dice Jeremías 31:3 lo siguiente: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Noten que el amor de Dios es eterno, porque Él es eterno. En Juan 14:21 Jesús dijo lo siguiente: el que tiene mis mandamientos. Noten que la relación condicional lleva una condición, como dice la palabra, y es la obediencia. Todo pacto lleva una condición. El pacto de amor de Dios lleva una condición, y es la obediencia a su santa ley. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. El que ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Noten la condición del pacto, la condición del amor pactual es el amor de Dios, que se revela en sus mandamientos. Noten la relación que Dios establece con su pueblo a través del pacto lleva una condición, y es fidelidad y obediencia. ¿Por qué es necesario explicar esto? Porque mucha gente cree de que Dios ama a ciegas y que Dios disculpe el pecado y que Dios solamente mira el corazón, y empiezan a decir frases erróneas para desechar la santidad de Dios. Dios mira el corazón, no importa lo que comamos, no importa cómo vivamos, no importa lo que hagamos. Pura, yo le llamo a eso gracia barata, libertinaje, que no tiene nada que ver con el amor de Dios, el amor bíblico. El amor de Dios, el amor pactual, lleva condiciones, y es santificación y obediencia a la ley de Dios. El día miércoles dice misericordia perdida.
Dice algo muy interesante aquí en el día miércoles. El amor de Dios es eterno e inmerecido. ¿Por qué? Porque nosotros no lo merecemos. Lo que merecemos es la muerte eterna por haber pecado. Por eso es que se llama gracia. El amor de Dios es eterno e inmerecido. Sin embargo, los seres humanos pueden rechazarlo. Tenemos la oportunidad de aceptar o rechazar ese amor. La lección de escuela sabática no trae esta cita que yo voy a leer en esta ocasión. No la incluye, pero yo la voy a incluir para que veamos de que el amor de Dios, la misericordia de Dios la podemos perder, o sea, la podemos rechazar o recibir. Esto es algo que Dios ha puesto en los seres humanos, libre albedrío. Por eso es que dice el miércoles, misericordia perdida. La podemos rechazar o la podemos recibir. Y quise usar como base Isaías capítulo 1, versículo 18 al 20. Dice, aquí se muestra la misericordia de Dios y el libre albedrío. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora, aquí está la libre elección. Si quisieren y oyeres, comerés del bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado o lo ha dicho. Noten, aquí vemos la condición de un pacto, vemos la misericordia de Dios y vemos esa relación condicional de Dios y vemos cómo el ser humano puede rechazar esa gracia que no la merecemos. Por eso es que el día miércoles dice misericordia perdida. El día miércoles tiene varios comentarios ahí que voy a leer algunos. Dice, Dios nos invita a participar de ese amor con los hermanos. Noten ese amor de Dios tiene una esfera vertical y una horizontal. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Ahí vemos otra vez la condición. Porque el amor de Dios es un amor de relacionarse. No es un amor ermitaño, sino que es un amor que busca relacionarse, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y Cristo lo dijo cuando habló de los dos grandes mandamientos, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. En 1 Juan capítulo 4, versículo 18 al 21, se expresa cómo el amor de Dios tiene esa esfera de relacionarse con los demás. 1 Juan capítulo 4, versículo 18 al 21 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Noten que el que da la iniciativa para el amor pactual es Dios. Dios busca al ser humano para hacer un pacto. Y dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Vemos aquí implicada la condición del pacto. Relacionarse, impartir el amor con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Y noten, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Noten claramente, porque el amor de Dios tiene, como dijimos, una esfera vertical hacia arriba y una horizontal. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Claramente. Ahora, en el día jueves nos presenta algo muy interesante, hermanos. Dice, has recibido gratis, da de gratis. Cuando nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, hemos llegado a un punto de reflejar el carácter de Dios y el amor de Dios.
En el día jueves nos viene hablando del amor de Dios y el perdón de Dios y cómo debemos de manifestarlo a nuestros semejantes que nos han ofendido. En el día jueves viene hablando de una parábola, de un rey que perdonó la deuda de un deudor que le debía 10,000 talentos. Y dice que este rey perdonó esta deuda porque este deudor no tenía cómo pagar. Y el rey, que representa a Dios por misericordia, perdonó esta deuda. Pero dice más adelante la parábola que expresa que este siervo perdonado no pudo perdonar a su consiervo. Y este consiervo le debía menos. Y dice que este consiervo le pidió misericordia para que lo perdonara. Y no quiso perdonarlo, dice que lo echó a la cárcel para que le pagara. Y dice el texto que el rey se enojó cuando se dio cuenta de que este hombre que había sido perdonado no pudo perdonar a su consiervo que le debía poco. Y el rey le había perdonado mucho a él. Noten lo que pasó en Mateo 18, versículos 29 al 35. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te voy a pagar, ten paciencia. Pero dice el texto que este no le perdonó, sino que lo echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Y dice que los otros siervos escucharon eso, vieron eso y se entristecieron. Y fueron a decirle al Señor, al rey. Y dice, noten lo que respondió el rey. Entonces llamándole a su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia a ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda que debía. Y note cómo termina: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, ¿quién de nosotros no hemos ofendido a alguien? ¿O quién también no nos ha ofendido a nosotros? Todos en este mundo hemos cometido errores, unos más pequeños y otros más grandes que otros. Pero todos en alguna manera hemos ofendido. La Biblia lo dice. No hay justo ni uno justo. Hablando un día de esto con una hermana sobre el perdón de Dios y el amor de Dios, cómo se debe revelar en los seres humanos, yo le explicaba de que muchas veces tenemos un concepto erróneo de lo que es el perdón de Dios. Dios nos llama a que perdonemos a aquellos que nos han ofendido, así como Dios nos perdona nuestras ofensas. Pero yo hablaba con una hermana y la hermana me preguntaba: ¿qué es perdonar? Porque muchos creen de que perdonar es olvidar. Eso es erróneo. Las cosas que nos han hecho no se olvidan, eso está en la mente y eso queda ahí grabado en el disco duro. No podemos olvidar las cosas que nos han hecho, las ofensas que alguien nos hizo. Eso no se puede olvidar, eso está ahí. Entonces, ¿qué es perdonar? Porque muchos dicen, perdonar es olvidar. Eso no se puede olvidar, eso es erróneo, eso queda ahí en la mente. Entonces, ¿qué es perdonar? Perdonar es que cuando veamos a la persona o cuando nos acordemos de las personas que nos ofendieron, aunque nos acordemos de lo malo que nos hicieron, pero que eso malo que nos hicieron ya no nos duela, ya no sintamos ese dolor, ya no sintamos ese resentimiento de amargura. Cuando ya no sintamos ese sentimiento de amargura, aunque nos acordemos del mal, eso significa perdonar, pero no significa olvidar, porque eso ahí queda en la mente, hermanos. Por ejemplo, una persona que mató a un hijo, que le mató un hijo a un padre, ¿cómo eso lo va a olvidar? Pero yo he conocido casos donde padres han abrazado a los criminales y les han dicho: te perdono, te amo en el Señor, te perdono.
Y eso solamente lo puede experimentar una persona que haya tenido un encuentro con Dios. Perdonar es recordarse de las cosas, pero sin que te duela, porque eso, hermanos, no se olvida. Cuando ya no sientas dolor, cuando ya puedas dormir en paz, cuando ya puedas comer tu comida en paz, cuando ya veas a la persona que te hizo el daño y sientas paz en tu corazón, podrás entonces entender qué es perdonar. Cristo Jesús en la cruz del Calvario dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Saben, hermanos? Nuestro Señor sufrió, lo escupieron en la cara, le pegaron cachetadas, le dieron latigazos, lo crucificaron, se burlaron de él. Y dice la sierva del Señor que Jesucristo hubo un momento donde se sintió tentado a usar su poder, pero no lo usó. Y Cristo en la cruz del Calvario le dijo al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hubiese pasado si Cristo no lo hubiera perdonado? Eso le hubiese hecho mucho mal. Las personas, cuando no perdonan, o sea, el perdón de Dios, el perdón hace más bien al que perdona que al perdonado, porque nos liberamos de esa energía negativa, de ese resentimiento, de esa raíz de amargura. Porque perdonar es acordarse sin que te duela. Eso es perdonar. Esteban dijo lo mismo cuando estaba siendo apedreado por aquellos fariseos. Esteban también dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, ten misericordia de ellos. Y muchas veces nosotros, con una media cosa que nos haga nuestro prójimo, que nos haga nuestro vecino. Hay hermanos que están enemistados desde hace mucho. En las iglesias hay pleitos y hay enemistades. En las familias hay enemistades y hay pleitos familiares. Y no se perdonan. Pleitos que llevan años y años. Y no existe un perdón. Quizás ya no va a haber la misma confianza con la persona. La confianza se perdió. Pero el amor de Dios nunca deja de ser. Debemos de perdonar a las personas que nos hicieron ofensas. No importa qué ofensa nos hicieron. Debemos de perdonar porque el amor de Dios también se manifiesta en el perdón. No estamos diciendo que hay que confiar nuevamente en las personas, porque muchas veces la confianza se pierde. Lo que estoy diciendo es que perdonar significa que te recuerdes de lo que te hicieron, pero sin que te duela, porque eso jamás se va a olvidar y eso está allí en la mente. Nuestra mente, hermanos, almacena toda la información. Inclusive hay un pasaje bíblico donde dice que en la tierra nueva ya no tendremos memoria de las cosas pasadas. Por mucho tiempo yo interpreté mal ese texto bíblico. Yo creía de que en el cielo íbamos a ser vegetales. Yo creía que en el cielo íbamos a estar como vegetales con una mente en blanco. Pero cuando empecé a estudiar la Biblia, descubrí que era otra cosa. Cuando estemos en el cielo, nos vamos a recordar de todo lo que pasó en esta tierra. Pero va a haber una diferencia, que el pecado ya no nos va a causar dolor ni amnesia. En ese sentido, las cosas viejas no se recordarán, en el sentido que no nos darán dolor ni amnesia. Pero en la tierra nueva lo vamos a recordar. Hay muchos ejemplos bíblicos donde vamos a reconocer a nuestros familiares, vamos a reconocer cómo Cristo sufrió por salvarlos a nosotros. Nos vamos a acordar del conflicto entre el bien y el mal en esta tierra. Vamos a acordarnos de nuestros familiares, vamos a reconocer a nuestros familiares queridos que se murieron. Vamos a reconocer a nuestro Señor Jesucristo y la huella de su esclavo. No es que vamos a ser unos vegetales con una mente en blanco, sino que ya no nos va a causar dolor el pecado, ya no nos va a causar amnesia en la tierra nueva. Pero aún nos vamos a recordar de todo lo que pasó en esta tierra. Y la serpiente se va a seguir arrastrando, dice Isaías, porque la serpiente ya no va a volar como al principio. La serpiente seguirá arrastrándose como testimonio del conflicto entre el bien y el mal en esta tierra. La serpiente seguirá arrastrándose en la tierra nueva como testimonio de lo que causó el pecado en esta tierra. Ahora,
es importante, hermanos, que nosotros debemos de entender de que el amor de Dios implica perdonar. En Juan 15:12 dice, y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amar a aquel que nos hace bien es fácil, pero amar como Cristo ama es otra cosa. Yo puedo amar a aquel que me da comida, a aquel que me trata bien, a aquel que me da dinero, yo puedo tratarlo bien. A aquel que me hace bienes, yo lo puedo tratar bien. Pero ¿qué pasa con aquel que me hace mal? ¿Será que debo de amarlo? ¿Será que debo de perdonar a nuestro enemigo? ¿Amar a vuestro enemigo? Es otra cosa. Y eso solamente lo podemos experimentar no por fuerza propia, sino hasta que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter y Cristo more en nosotros. De lo contrario, jamás vamos a poder experimentar el amor de Dios, amar como Dios ha amado. Y en la parábola de este deudor se revela cómo Dios perdona, pero también tenemos que perdonar. Porque el pacto que Dios hace con nosotros lleva condición. Perdonemos, hermanos. No importa qué mal te hayan hecho, perdónalo. No te estoy diciendo que aceptes la confianza de Él, pero perdónalo. Cuando ya no sientas dolor por una infidelidad, cuando ya no sientas dolor porque te insultaron, cuando ya no sientas dolor porque te trataron mal en la iglesia o porque hablaron mal de ti, cuando ya no sientas dolor porque te hicieron una injusticia, y sigas amando a esa persona, entonces podrás decir, he perdonado y he amado como Dios ama. Dios les bendiga, hermanos. Espero que hayamos comprendido qué significa amor pactual de Dios. Su misericordia que lleva condiciones y es amar a nuestro prójimo, amar a Dios y obedecer su ley. Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.